Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Estoy tan feliz de que yo puedo regresar y puedo compartir con ustedes esta mañana. Yo espero que aún mi voz permanezca después de compartir con ustedes. La última vez que vine, compartí el devocional matutino y perdí mi voz. Ya me quedé sin voz para ese entonces. Así que esta vez ustedes necesitan orar por mi voz. Fue hace como un mes que yo me resfrié y mi garganta no se ha todavía sanado apropiadamente. Alabemos a Dios. Ahora vamos a mirar el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Al inicio del libro de Marcos es muy importante. Los primeros versículos del Evangelio de Marcos son muy importantes. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra principio es la primera palabra del Evangelio de Marcos. Principio. El inicio, en el original así, el inicio. Al inicio del Evangelio. En el inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos habla de Jesucristo, que Él es el inicio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? De hecho, ¿qué es? Por supuesto que el Espíritu Santo me ha confrontado mucho a mí relacionado con esto. Para entender, porque hemos entendido la palabra evangelio de una forma muy diferente. Que solamente que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos vida eterna, que al aceptar a Jesucristo tenemos vida eterna y que eso es todo. Pero no es solamente eso. Ese es solamente el punto de entrada. Así que, ¿de qué se trata realmente esto de creer en Jesucristo? Se trata de la redención, de la creación redentiva, del propósito de la creación redentiva. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Eso es el Evangelio. Eso es lo que se entiende realmente cuando se dice Evangelio. Claro, nosotros cuando pensamos en eso decimos, hemos sido redimidos, pero es algo más que eso, es toda la creación, es toda la tierra que ha sido redimida. Todo lo que Dios hace, lo que hace es traer de regreso a la creación, al diseño original. Así que cuando nosotros somos sacerdotes reales y cuando nosotros enfrentamos, por ejemplo, el desastre de Taipó, y nosotros pensamos, es las casas que se están quemando. No, nosotros somos sacerdotes reales para Hong Kong. Y este asunto de este pecado, esto es un asunto de nosotros, porque nosotros somos sacerdotes reales aquí en Hong Kong. Así que tenemos que orar. Y nosotros tenemos que llevar en nuestros hombros la responsabilidad por este lugar. Y en nombre de este lugar de Hong Kong, nosotros enfrentamos a Dios. Nosotros nos vamos frente a Dios. Cuando vemos este fuego en Hong Kong, los pecados que hay detrás de este incidente, nosotros tenemos parte en ello y tenemos que llevar en nuestros hombros la responsabilidad. Que el Señor nos ayude. Nosotros queremos llenar este Hong Kong con justicia y alabanza, como lo que profetizó el profeta. Tiene que ser lo que profetizó la profeta. Tiene que ser una ciudad de gozo.
Esto incluye la redención nuestra, así como también la redención del mundo, de la creación. Así que en Génesis, capítulo 1, versículo 1, se habla del inicio de la redención. Se habla del agua, se habla de cómo de la separación, y se habla de la luz y del aire y de agua y de vida en el agua. Así que Dios quiso separar las tinieblas de la luz y echar fuera las tinieblas, y iban a haber entonces organismos vivos en el agua. Hubo 6 días de creación y el clima de la creación fue el ser humano. Pero después de la creación de los humanos, nosotros entramos a un clima aún más alto. Y es el día de reposo, el sábado. Es el sábado que Dios ha preparado para nosotros. Jesús dijo que Él es el Dios del día de reposo. Él es quien nos guía a nosotros a descanso. Es solo en Él que podemos tener descanso. ¿Y cómo es que podemos descansar? Es algo que es determinado por Jesús. Así que Dios nos está guiando de un sabbat a otro sabbat, o sea, a otro reposo eterno que es preparado por Dios. Nuestro reposo no es solamente los domingos o los sábados. Es más que eso. Para nosotros el día de reposo, el sábado, es para entrar dentro del reposo eterno que Dios tiene para nosotros. Y esto está señalándonos al libro de Efesios, que nosotros estamos liderando toda la creación para que lleguen a ser uno. Esta es la hechura de Dios. Nosotros como sacerdotes reales, nosotros dirigimos a la creación a Dios, a Cristo. Y esto es entrar a ese reposo de Dios. Dios quiere guiarnos a ese evangelio. Y ese evangelio empezó por Jesucristo. Jesucristo fue el líder de todo esto. Y es Él quien creó todas estas cosas. En la creación redentiva, Él creó todo. Y Él vino y cumplió la salvación, y el Espíritu Santo nos guió hacia su salvación. Y en esta batalla entre la luz y la oscuridad, el Espíritu Santo continúa liderándonos, guiándonos hasta que toda la tierra sea redimida por Dios. Y hasta que todo vuelva de regreso a Dios. Este es el verdadero evangelio. Que el Señor nos ayude. Cuando yo comparto así, yo estoy hablando acerca de todo el libro de Marcos. Es muy importante que veamos que Jesucristo es el Cristo, el Mesías. Él no solamente nos redimió a nosotros, sino a todo el mundo. No solo nos redimió a nosotros, sino también a todo el mundo. Así que no tenemos solamente vida eterna, sino que también vamos a ser completos en Él. Cuando Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración, nosotros somos honrados, somos completados y llegamos a ser como Dios. Este es el evangelio que Jesús estaba tratando de cumplir. Es algo que Él está tratando de lograr hasta el final.
Y yo sé que por la revelación de la Biblia, conforme vamos nosotros llegando al final, también la oscuridad se está intensificando. Ahora yo tengo 71 años. Y si comparamos el mundo de ahora con el mundo cuando yo era un jovencito, es muy, muy diferente. Y hoy con todos los medios de comunicación, todo es muy complicado hoy. En el pasado, cuando yo era muy pequeño, era muy simple. Era muy difícil, por ejemplo, hacer llamadas internacionales. Después tuvimos la radio y en primaria ellos empezaron, cuando yo estaba en la primaria, empezaron a vender la radio. Y me doy cuenta que gente que era mayor que yo no sabía lo que era la radio. Y ahora yo he llegado a ser una persona mayor. Y la gente sabe, los jóvenes saben mucho acerca de los medios de comunicación y yo no. La gente va a los centros comerciales y tiene que venir y tiene que ingresar una contraseña y yo tengo que preguntarle a mis hijos espirituales para que me ayuden con esto porque yo no sé de eso. ¿Cómo puedo yo obtener, por ejemplo, un parqueo gratis? Así que ahí es donde me doy cuenta que me estoy envejeciendo, que el mundo se está sacudiendo. Nada de eso era así cuando yo era joven. Entonces la gente mayor, cuando yo era joven, no sabían cómo operar una radio. Pero en el pasado todo era mucho más simple. La gente antes que hacían los ladrones robaban las billeteras de la gente. Pero ahora es diferente. Cuando yo comparto acerca de esto, no es algo que solo está sucediendo aquí en Hong Kong. Esto sucede en todo lugar. Una vez yo fui a Australia. Fui a una isla en Australia. Entonces yo tomé una foto de algo que yo miré en el suelo. Australia era un lugar en donde la gente de Inglaterra enviaba allí a los prisioneros. Entonces, dependiendo de la ofensa, o sea, eran enviados a Australia y ahí morían. A lo que él le tomó foto fue a una especie como de placas que había en el suelo, donde decía el nombre de la persona, por qué había llegado a Australia, cuál era el pecado que había cometido. Y entonces tenían que hacer labores duras allá y morir allí en Australia. Así que, por ejemplo, en aquel tiempo, si usted robaba una gallina, era enviado a Australia. Pero en esta época, hay muchísimos robos. La gente va, por ejemplo, a las joyerías y roba y ahora piensan o consideran que eso no es gran cosa. Pero al final del tiempo, la oscuridad en el mundo va a ser aún más y más grande, pero también la luz va a ser más y más brillante. ¿Cuál es el final entonces? El mundo va a estar bajo el juicio de Dios, pero también va a haber mucho más avivamiento del Señor. El enemigo va a hacer su obra, pero nosotros también vamos a experimentar como creyentes la gracia de Dios en mayor manera. Todo va a convertirse o va a ser más y más difícil, pero tenemos el Evangelio. Pero los que no lo tienen, no tienen esperanza. Pero los que tenemos a Jesús, sabemos que tenemos este Evangelio y que es el Evangelio redentivo de todo el mundo.
Y podemos decir que es eso, el evangelio redentivo, que redime. Dios bendice a este mundo con redención. Y cuando estemos llegando al final, en la obra del Espíritu Santo será mayor y mayor. Así que en el libro de Marcos está lleno de acción. Es Jesucristo que está en la tierra y que está moviéndose. Y el Evangelio de Jesucristo está progresando y el reino de los cielos ha bajado, ha venido a nosotros. Vamos y veamos un momento el capítulo 4 y el 3. En el capítulo 3 Jesús llama a todos sus discípulos. En el capítulo 4 Jesús comparte acerca de unas parábolas y se encuentra, por ejemplo, la parábola del sembrador. Estas son las enseñanzas de Jesús. Esta parábola trata de hablarnos de nosotros acerca de la llegada del reino del cielo. Es acerca del reino de la creación, de la redención de la creación. Previamente hablaba de sanidad, liberación. El capítulo 3 acusaron a Jesús de que Jesús estaba sacando espíritus inmundos por el poder del enemigo. Y después también encontramos la parábola de la mostaza. Y Jesús decía, ¿cómo o a qué podemos comparar? Versículo 30 del capítulo 4. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola la compararemos? Es con el grano de mostaza. Y entonces esta es la enseñanza de Jesucristo. Está hablando de la llegada del reino de los cielos. De hecho, Dios nos revela a nosotros el verdadero evangelio. Yo espero que ustedes entiendan. Dios me ha revelado esto a mí en los pasados 20 años, lo que es el reino del cielo, el reino de Dios. Yo he puesto mucho esfuerzo para poder entender el evangelio de Dios. Y nunca ha sido esto realmente claro en nuestro mundo evangelístico. Y algunos escritores famosos que han escrito acerca del reino de Dios han escrito, pero nunca ha sido claro, nunca ha sido muy claro. Hablan de autoridad, de tierra, de personas. Y que todo esto pertenece a Dios. Y este es el reino de Dios. Y yo he escuchado también por parte de mi maestro que es el reino de Dios. No es solamente todas las iglesias que nosotros vemos físicamente y las que fueron en el pasado. O estas iglesias que fueron de nuestros antepasados, o las iglesias en el futuro, o las personas que han sido salvas. Nosotros somos el reino de Dios. Esas personas siguieron a Dios en el pasado, en el ahora y en el futuro. Que todos ellos son parte del reino de Dios. Y nosotros le llamamos a esto el reino invisible. Es un reino que no puede ser visto, pero que de hecho existe. Y para la iglesia local es el evangelio, es el reino visible de Dios. Así que cuando nosotros vemos a la iglesia en el lugar local, está representando al reino invisible de Dios.
La iglesia local es una manifestación del reino de Dios. Manifiesta el reino invisible de Dios. Y esto incluye todas las cosas en el cielo. Y nosotros llamamos que Jesús es el... Así que cuando yo veo todas estas cosas acerca del cielo, cuando leo todo esto comprendo un poco más. Dios quiere hacernos a nosotros una nación santa, y cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, Él nos va a hacer hechura suya, una obra maestra sobre todas las naciones, y vamos a ser los sacerdotes reales y una nación santa. Una nación sacerdotal, una nación santa. Ellos son el reino de Dios. Y cuando yo incorporo esto con la enseñanza de mi maestro, en relación al reino de Dios, cuando todos los creyentes llevan sobre sus hombros el deber, la labor de sacerdotes reales, entonces va a haber una reformación. Porque todos los creyentes son sacerdotes, todos los creyentes son reyes, todos los creyentes son profetas. Todos los creyentes son reyes y sacerdotes y profetas. Así que tenemos que restaurar esta verdad de la palabra. Esto viene del tiempo del periodo de la Reformación. Así que hoy nosotros estamos tratando de poder practicar o ejercitar todo esto que fue iniciado en la Reforma. Nosotros somos de hecho reyes, sacerdotes, profetas. Y seremos así ahora y seremos así en el futuro. Este es el reino de Dios. Nosotros como sacerdotes, nosotros estamos guiándolos a todos hacia esa creación redentiva, inclusive a los ángeles. Nosotros como nosotros somos representantes del reino de Dios, porque nosotros somos la obra maestra de Dios, somos hechura suya. Y este es el reino que fue traído por el Hijo de Dios, por Jesucristo, en el principio del Evangelio. Él fue la semilla. Era el reino de Dios que vino y que impactó así a la tierra. Les estoy diciendo toda esta verdad. Y entonces nos damos cuenta de una cosa. Del capítulo 4 viene la tormenta. Cuando Jesucristo calmó la tormenta, ustedes saben que la tormenta representa al enemigo, el poder de las tinieblas. Y cuando Jesucristo habla una palabra, una frase, toda la tormenta se calmó. La tempestad se calmó. Y esto era para ilustrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él quiere remover las tinieblas de ese lugar. Y Él nos pide que tengamos fe. Oh, mis hijos, ¿tienen ustedes esta fe? Y en el capítulo 5 es muy maravilloso aquí. Y es algo de lo que queremos hablar. Ustedes tienen que estar muy familiarizados con estas historias del capítulo 5. Cuando los demonios fueron hacia el hato de cerdos. Capítulo 5 de Marcos, versículo del 1 al 20.
En el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Antes, cuando los demonios vieron a Jesús, le dijeron a Jesús: oh, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Y aquí está hablando de Jesucristo echando afuera a estos demonios. El Hijo de Dios es el inicio del Evangelio, y el Evangelio ha venido. Así que entonces los demonios tienen que huir. Y ahora vamos al versículo 21. Es el inicio de otra historia, es muy especial. Hay 2 milagros aquí. Dos milagros. El primero, de hecho, el primer milagro de cierta manera lleva consigo el segundo milagro. Pasando otra vez Jesús de una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él, estando junto al mar, entonces, siguiente párrafo del versículo 21 al 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizada, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ese fue el primer milagro. Jairo era un principal de la sinagoga. Él vino a Jesús, se le pidió ayuda. El segundo milagro es el que tiene en medio de ese milagro hay otro milagro. Y esto se da a partir del versículo 25. Versículo 25. Pero vino entonces, mientras estaba hablando a Jairo, vinieron y le dijeron: su hija ya murió. Pero entonces Jesús le dijo: no tenga temor, solamente crea. Y entonces Jesús fue a la casa y esa niña resucitó. Y entonces la niña de inmediato se levantó y caminó. Todos estaban muy asombrados. ¿Cómo es que ella pudo ser sana? Entonces Jesús le dijo que le dieran a la niña comida. Está mostrando que está viva, que tiene apetito, que las funciones de su cuerpo son restauradas. Este es un milagro de resurrección. Esto es un milagro de traer a la gente de la muerte a la vida. Es como en Génesis. Jesús dio vida a la oscuridad, a las tinieblas. Ese es el primer milagro. Y en este milagro hay otro milagro que está en medio. Entonces, el primer milagro es como la apertura del paréntesis. Y entonces, el milagro que está en medio es aún el más importante. Pero antes de estos 2 milagros, Dios vino y echó fuera a los demonios. Jesús vino y echó fuera a los demonios primero. Antes de eso, ¿qué había hecho? Él había calmado la tempestad. Él había ordenado a la tempestad que se calmara.
Entonces había 2 milagros antes de este otro milagro y son más milagros supernaturales. El milagro de calmar la tempestad, el milagro de echar fuera demonios. Estos 2 milagros. En Jesucristo significa que no hay tinieblas en Él. Y después de estos 2 milagros, se da la sanidad de un principal de la sinagoga y de la dama que tenía un problema de flujo de sangre. Esto es la sanidad de parte de Dios. Y estos 4 milagros y antes de estos 4 milagros que está la parábola del sembrador y está la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza. Y que el reino de Dios es como la gente que va y siembra la semilla, como la semilla de mostaza que llega a ser un gran árbol. Estos nos está hablando de la venida del reino de Dios. Estos 4 milagros se refieren a estos otros 2 milagros del reino de Dios, que traen estos 2 milagros que son del reino de Dios. Jesucristo es el principio del reino de Dios. Y lo que es especial acá son estos 2 milagros de sanidad. Y uno de ellos es la dama con flujo de sangre. ¿Por qué es este tan especial? Porque esta dama había estado enferma por 12 años y no tenía fuerzas, no tenía nada de fuerzas. Y cada vez se enfermaba más y más y más. En el versículo 7, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando ella estaba allí, cuando iba caminando hacia él tratando de tocar su manto, una vez que tocó su manto, Jesucristo sintió que había poder que había salido de él y él preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces la mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí es la fe de esta mujer. Ya vino y tocó los flecos del manto de Jesús. La dama estaba en medio de todos, pero ella miró a Jesús como su única esperanza. ¿Y cómo puede ella llegar hacia donde Él está? ¿Podía ella pedir a la gente que le diera campo para ir donde Él? No, porque ella estaba con flujo de sangre, ella era impura. Y si ella tocaba a la gente iba a hacer, si ella tocaba a la gente, le iban a apedrear o a matar, de acuerdo con la ley, ¿verdad? Todos estaban siguiendo a Jesús y estaban amotinándose alrededor de Jesús. Y ella iba como gateando para llegar a Jesús. No tenía fuerzas. No podía siquiera ponerse en pie, ella iba gateando. Y ella fue a través de la multitud. Y ella fue hacia donde estaba Jesús para tocar
el manto de Jesús. Para tocar los flecos de su manto. Y yo creo que Dios está tratando de decirles a ustedes hoy, cuando esta dama, cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, ¿qué pasó? En los tiempos de Jesús, al final de sus mantos había unos flecos que tenían nudos. Le voy a mostrar una foto. Ustedes ven los nudos en esos flecos. Son 5 nudos. Al final el manto tiene unos flecos al final y en esos flecos tienen 5 nudos. Y esto es de acuerdo al libro de los números. Usted ve a la dama que está tratando aquí en la foto, en una ilustración que muestran cómo está tratando de tocar esos flecos del manto de Jesús. ¿Qué significan esos 5 nudos en estos flecos del manto? Representan la palabra de Dios, la ley de Dios. Y cada fleco tiene 8 hebras o 8 hilos. Y en cada fleco, que es como una especie de trenza, cada fleco tiene 8 hebras. Y esto es algo muy especial que se encuentra en el libro de los números, de números. En hebreo, cuando usted agrega los números de estas hebras, entonces estas hebras dice que al final suman 613. ¿Y qué es lo que esto significa? Sería Isaías 61:3, el árbol de justicia. Y esta palabra, de esas hebras, de esos hilos que están al final del manto, significa que la palabra de Dios es como esas alas y que allí hay un poder sanador. Y se le agrega el 5 y el 8. Entonces esto nos está señalando hacia los árboles de justicia. Y ellos van a poder ser llamados los hijos de justicia. Y que ellos pueden llevar gloria a Dios. Así que para los árboles de justicia, veamos la primera foto.
Son entonces 8 hilos. Y el 8 también representa sanidad. Es el número para Cristo. El 5 representa el Pentateuco, que también representa la gracia. Entonces, esto es como, representa entonces la salvación de Cristo y la palabra de Dios. Nosotros sabemos que tiene que ser, de acuerdo al libro de los números, tiene que ser un hilo azul. El sacerdote es un hombre y el sacerdote también es un rey. Así que usamos el color azul para representar al sacerdote. Tenemos entonces a la redención, tenemos al rey. El sacerdote real. Y con este manto que está sobre Cristo, eso representa el árbol de la vida. Estos milagros era para remover toda la muerte. Los primeros 2 milagros. Y después estos 2 otros milagros son los milagros acerca de sanidad, que nos habla acerca de la creación redentiva. Y así que cuando ellos hacen este manto, vamos a ver Números capítulo 15. Dice, versículo 38, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40, muy importante, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Esto es de lo que está hablando Números. Tiene que consagrarse, tienen que consagrarse hacia mí como nación santa. Y esto es lo que hablaba en el libro de Éxodo. Estaba tocando dice, porque yo, para que acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Él quiere que todos sus hijos sean árboles de vida. Él quiere que lleguen a Él y que sean su nación santa. Porque Jehová es el Dios de redención, es el Dios de salvación. Y durante el tiempo de Jesús, entonces Jesús andaba con ese manto que tenía esos flecos y esta dama vino a él y le tocó los flecos de su manto y fue sanada. Este es un milagro que está dentro de un milagro de resurrección. Esto es un milagro muy importante, porque usted pensaría que el milagro de resurrección es más importante que el milagro de sanidad, pero de hecho, esta sanidad
de esta dama con flujo de sangre es mayor que el milagro de resurrección. Y estos dos milagros, de hecho, vienen precedidos por dos milagros que son el calmar la tempestad y echar fuera demonios. Y esos dos milagros previos remueven las tinieblas para traer vida. Así que Dios aquí nos está diciendo, tenemos que tocar esos flecos. En Isaías 61:3, nosotros somos los árboles de justicia. Y nosotros pasaremos esto a los otros. Así que el tocar los flecos, este milagro, es aún mayor que el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque usted no solamente usted no solo ha tenido resurrección para recibir vida, sino que usted ha resucitado a usted para ser hijo de Dios, para que usted se aferre al 6:1-3, a que usted es el hijo, usted es un árbol de justicia y usted va a traer gloria a Dios. Cuando usted toca esos flecos, cuando usted toca a Jesús, usted llega a ser el hijo de Dios. Y cuando usted camina a través de ese mundo que es cada vez más y más oscuro, usted va caminando y usted lleva esperanza, usted lleva sanidad. Dios está en medio de nosotros y está mostrando su poder y su salvación. Hermanos y hermanas, aquí en el 6:1-1, ustedes son bendecidos. Lo que nosotros recibimos hoy es del Señor. Viene de toda la palabra. Usted es el árbol de justicia. Usted va a traer redención y no solo redención. Usted trae redención y vida. Levantémonos y adoremos a nuestro Dios. Entremos dentro de esta verdad.